de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 18. Doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Hoy está más cerca que nunca el cumplimiento de la promesa de Jesús. Él dijo a sus discípulos, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, volveré otra vez. Volveré otra vez. Cristo prometió volver. Y hoy día nosotros estamos expectantes al retorno glorioso de Jesucristo. Los últimos acontecimientos que hemos observado en el mundo han puesto una vez más de alerta a la iglesia. El Señor viene. Que Dios nos bendiga. Esta guerra ahí en el Medio Oriente ha despertado a lo menos en mí varias expectativas. Entre ellas la preocupación seria de que el retorno de Cristo está mucho más antes que lo que nosotros nos imaginábamos. Porque esta guerra traerá consecuencias. Y esas consecuencias nos van a empujar rápidamente al cumplimiento de las últimas promesas del Señor. Yo lo dije aquí alguna vez, las promesas del retorno de Cristo, las señales, las advertencias, las profecías del retorno de Cristo fueron cumpliéndose en el principio muy lentamente. Cada 300, 400 o 500 años veíamos cumplirse algunas promesas. Íbamos avanzando, lo he dicho yo en muchas ocasiones, durante el primer milenio y parte del segundo milenio de esta era, fuimos avanzando en la observación del cumplimiento de las profecías bíblicas, fuimos avanzando con lentitud. Pero como lo he dicho en otras ocasiones y lo repito una vez más, en este último siglo, a partir del siglo XX hacia adelante, hemos visto las promesas de Dios venir avanzando rápidamente, sorprendentemente rápidas. Se nos han venido encima estas promesas que parece que tendríamos que esperar 300 o 400 años más, las hemos visto venirse encima rápidamente. Que el Señor nos bendiga. Así es que esto que está aconteciendo allá no es una guerra simple, es una guerra que va a continuar y que tiene que terminar en un pacto, en un compromiso, porque aquí están involucrándose los pueblos, están involucrándose las naciones, tomando partidos algunas naciones y países. Lo que va a llevar naturalmente a un estado de tremenda tensión mundial.
sumándose Siria, tomando partido algunas naciones de acá en favor de los rebeldes y terroristas de Hamas, o Hamas, como usted quiera decirlo, que en respuesta a su cruel intervención, Israel debió responder con dureza. El año 1967 y posteriormente a esos años, Israel firmó un compromiso y devolvió tierras. Devolvió el Sinaí que había tomado y entregó tierras, y como lo hizo siempre Israel, nunca ha cumplido Israel, desgraciadamente, con la orden de Dios. Y el dejar estas tierras, como lo hizo en los tiempos de la conquista de Canaán, le ha traído siempre amarguras. Y vino este ataque, y no voy a hablar de eso solo y exclusivamente, esta es la introducción nomás. Pero quiero yo decirle a la iglesia hoy día, estamos muy cerca del regreso de Cristo. Esta tensión mundial va a requerir con el paso de los años, porque esto no va a terminar tan pronto, va a requerir con el paso de los años un compromiso. Está involucrado Rusia a favor de los árabes, los palestinos, como se dice entre comillas, porque la nación palestina no existe, la raza palestina no existe, son árabes, vestidos de una nación, porque por estrategia los árabes hace mucho tiempo usaron como estrategia formar pequeñas naciones y establecerlas allí en el Medio Oriente como naciones, como países. Pero eran las mismas correas sacadas del mismo cuero. Son todos árabes. Todos componen ese conglomerado de árabes, más de 22 naciones árabes. Y para los árabes no hay otra solución que el exterminio de Israel. Ellos lo han dicho, nunca han dicho que quieren paz con Israel, ellos quieren que Israel desaparezca. Eso es lo único que está en la mente de ellos. Y Palestina es un invento de los árabes. Hay algunas naciones del mundo, no todas, que lo reconocen como país, pero una buena parte del mundo no reconoce a Palestina como país porque son árabes. Y desde allí, desde ese territorio de la Franja de Gaza, este grupo terrorista Hamas, que en el fondo también son los que gobiernan a esa zona, la Franja de Gaza está bajo el control de este movimiento terrorista Hamas, atacan a Israel. Israel responde con dureza. Cuando ingresaron los terroristas de Hamas, degollaron bebés. Hay a lo menos confirmados oficialmente 25 bebés a quienes le cortaron el cogote. Perdón la expresión dura. Ante eso Israel reaccionó con dureza. Que Dios nos bendiga. Para que pueda haber tranquilidad ahora ahí en el Medio Oriente, tendrá que firmarse un tratado, porque están involucrándose naciones grandes, están involucrándose naciones poderosas. Y tendrá que haber un tratado, tendrá que haber una firma de paz. Que el Señor nos bendiga. Y según mi Biblia, Daniel en el capítulo 9 dice que la última semana, que la semana de la gran tribulación, esa última semana, dice Daniel, comienza
con una firma de paz entre Israel y las naciones. Por lo tanto, lo que yo observo aquí, hermanos, es que esta guerra está en el plan de Dios. Porque el proyecto de Dios tiene que cumplirse. Y va a llegar el momento, tal vez 3, 4 años, 5 años, no lo sé cuánto va a durar este conflicto, en que las naciones mismas pedirán a Israel firmar un tratado de paz prometiéndoles protección. Israel cederá y firmará ese tratado de paz para poder alivianar, soltar las tensiones que hay en el mundo. Firmará ese tratado de paz, y según Daniel capítulo 9, cuando Israel firme ese tratado de paz, comienza en la tierra la gran tribulación, el día grande y terrible de Jehová. ¿Me escucha usted? Pero antes de eso, Cristo levanta la iglesia. Antes de eso, Cristo va a levantar la iglesia. Por eso es que estoy preocupado. No por mí, porque yo tengo la certeza de que me voy con el Señor si Él viene. ¿Cuántos tienen esa certeza aquí? Lo que yo quiero decir, hermanos, es que si este compromiso, este tratado de paz que se va a ver obligado a Israel a firmar a causa de la tremenda tensión que se ha producido por esta guerra, cuando Israel firme ese tratado de paz, antes de ese año, antes de eso, Cristo levanta su iglesia. Así es que si ese tratado de paz, porque las tensiones ya están y la guerra ya reventó, si este tratado de paz se firmara en 5 años más, antes de eso, Cristo levanta la iglesia. Antes de eso se cumple la profecía del rapto de la iglesia. Bendito sea su nombre. Estamos cerca, puede ser mañana, puede ser la próxima semana, pero antes de la gran tribulación el Señor levanta a su iglesia. Antes que Israel, producto de las tensiones, firme un tratado, Cristo levanta a la iglesia. Gloria sea a Dios. Estamos a las puertas de cumplimiento de esta enseñanza bíblica, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es un evento, uno solo, pero tiene 2 etapas. Y eso es lo que hay que entender muy bien para no confundirse cuando leemos acerca de la segunda venida de Cristo. Es un solo evento, pero tiene 2 etapas. La primera etapa es cuando Cristo viene por los creyentes. Y ese evento se conoce como el rapto. La segunda etapa es cuando Cristo viene con los creyentes. Y esa es la segunda venida propiamente tal, que es al final de la gran tribulación y al principio del milenio. Así es que lo que está a punto de acontecer, y de eso quiero advertirles esta noche, esta tarde, es la primera etapa de esta segunda venida, que es el rapto de la iglesia. Aun cuando lo he enseñado muchas veces, pero vamos a seguir hablando de esto. El próximo domingo, si el Señor no viene durante la semana, estaremos hablando de otros eventos y otros eventos y otros eventos y otros eventos, y durante 13 domingos, si el Señor no viene antes, estaremos hablando sobre estos eventos que vienen. Que el Señor nos bendiga. Voy a definir, ya aclaré que lo que está cerca ahora es el rapto de la iglesia. Defino qué significa. Lo explico de la forma tan más sencilla que me sea posible. La palabra o el término arrebatados
que tenemos aquí nosotros en el capítulo 4, en el versículo 17. Si me va ayudando, va desapareció, se lo llevó el Señor, al que estaba en él. En el versículo 17, la palabra arrebatados que está en el versículo 17, y el único que maneja bien ¿cuánto se llama? El data es Israel. Espero que llegue Israel. Que el Señor nos bendiga. Le dimos en la cabeza el clavo con Israel, ¿eh? Era el que necesitábamos ahí en el data. Dios bendiga a Israel. A este Israel y al otro Israel grande también, a la nación. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El término arrebatados que aparece allí en el versículo 17, en español está allí. Ese término proviene del vocablo griego harpazo. Se escribe con H, A, pues veo que algunos están anotando, H, A, R, P, A, Z, O. Y se pronuncia, la H se pronuncia en griego como una J arrastrada. Se pronuncia harpazo. Y significa sencillamente trasladado sorpresivamente de un lugar a otro. Eso es lo que significa el término griego harpazo, trasladado sorpresivamente de un lugar a otro. El mismo término lo encontramos repetido en la experiencia de Felipe, que después que le habló al eunuco fue arrebatado a otro lugar, es decir, fue quitado de allí sorpresivamente. El mismo término lo encontramos en Pablo cuando él relata su experiencia de haber sido llevado al cielo. El mismo término está allí, que es ser trasladado de un lugar a otro en forma sorpresiva. Ese es el concepto en griego. ¿De dónde proviene nuestro término para referirnos a esta doctrina del arrebatamiento? ¿De dónde proviene el término nuestro rapto? Esto proviene de que la primera traducción que se hace del Nuevo Testamento, la primera traducción que se hace a un idioma distinto al griego se hace en latín. En la traducción que se conoce como la Vulgata. En el latín, en la primera traducción del griego al latín, en la primera traducción, esto fue por allá por a fines del año 400 después de Cristo, a fines del siglo tercero, principio del siglo cuarto aproximadamente, se traduce la Biblia al latín, a un idioma distinto, por primera vez del griego a un idioma distinto. Y allí en esta traducción latina, del latín, la Vulgata, el término arrebatados o el término griego harpazo no se traduce como en español, se traduce en latín como rapio. Rapio. Este término, arrebatados, en latín es rapio. De allí que la doctrina del arrebatamiento se titula a partir de esa fecha como rapto. Porque la primera traducción a un idioma distinto se hizo en latín y en latín dice rapio. De ahí proviene nuestro término doctrinal rapto. Y tiene el mismo significado que yo acabo de mencionar de harpazo. Ser trasladado de un lugar a otro sorpresivamente. Cuando nosotros hablamos de la doctrina del rapto, lo que estamos diciendo es que vamos a hablar de una doctrina en la que se nos enseña el traslado sorpresivo de la iglesia de Cristo al cielo, sacada de la tierra, llevada al cielo.
acto sorpresivo, abrupto, de pronto, de repente, la iglesia va a ser quitada de la tierra y llevada al cielo. Eso se llama rapto. Y eso está a punto de acontecer. Como dice Pablo el apóstol, en un abrir de ojos. Esa frase en griego es hatomo. Menos de un segundo. La iglesia, o sea, así es que no hay, perdón la expresión que voy a usar. Si usted está esperando en el último momento decir, perdóname Señor, no hay oportunidad de decir ni siquiera pío. Porque es un abrir y cerrar de ojo. Tomó un solo instante, menos de un segundo, una décima de segundo. El Señor viene, levanta y se lleva. Gloria sea su nombre. Sorpresivamente levanta y se lleva. Hay que estar listo. Que Dios nos bendiga. Hay que estar listo. No habrá tiempo ni decir pío. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El rapto es un acontecimiento que se va a producir, como dije hace un rato, antes de la gran tribulación. La iglesia será levantada antes de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay un erudito griego llamado Kenneth Witt, un erudito griego, y él define el término harpazo, lo define de dos maneras. Uno, dice él, el primer concepto, despegado de la tierra por la fuerza. Y el segundo concepto que dice este erudito griego es, que lleva inserto el término harpazo, es rescatado del peligro y la destrucción. Para este erudito griego, Kenneth Witt, la palabra harpazo o arrebatamiento o rapto significa entonces ser despegado de la tierra por la fuerza, rescatándonos del peligro y la destrucción. Y esto encaja exactamente con lo dicho en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Yo te guardaré, te libraré, te sacaré, te arrancaré antes que venga la destrucción, antes que venga el dolor. Cristo levanta a su iglesia y se la lleva a su presencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que el rapto de la iglesia es antes de la gran tribulación. Insisto, y la gran tribulación comienza cuando Israel firme un pacto con las naciones, un pacto de paz con las naciones. Esta guerra, amado, esta guerra nos está llevando a ese punto. Por eso es que el rapto está muy próximo. Cristo levanta a la iglesia. Y como lo he dicho en otras ocasiones, usted y yo, que somos gentiles, que no somos judíos, la única posibilidad que tenemos de ser llevados al cielo, la única posibilidad es irnos en el rapto. Si nosotros como gentiles no nos vamos en el rapto, habremos perdido toda posibilidad. No existe ninguna otra posibilidad. Yo escribí un libro
que se llama Eventos Futuros, que desgraciadamente lo que se produjo de eso no quedó absolutamente nada, hermano Luis. Todo se vendió. Así que no se los puedo vender tampoco ahora. Pero en ese libro yo explico claramente por qué creo que en la gran tribulación ningún gentil se salvará. Así es que no crea la película El Rapto, en que algunos creyentes se salvan porque se niegan a ponerse la señal de la bestia. Eso no está escrito en ninguna parte. Lo repito una vez más. Si no nos vamos en el rapto, habremos perdido toda posibilidad. Después del rapto, los únicos que tendrán alternativa de ser salvos, si se niegan a poner la señal de la bestia, es Israel. Nada más que Israel. Pablo le dice a los gentiles, escribiéndole en Romanos, no seáis arrogantes en vuestra manera de pensar, porque el tiempo de los gentiles, dice Pablo, se terminará. Es decir, la oportunidad para los gentiles se terminará. Y después, dice Pablo, entonces después todo Israel será salvo. Así es que, amado hermano, es ahora en que tenemos que aferrarnos a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si no nos vamos en el rapto, habremos perdido toda posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Debo aclarar que en el rapto Jesús llega solo hasta las nubes. Esta primera parte de la segunda venida de Cristo es invisible, solo vista por los creyentes, y Jesús llega solo a las nubes. Dice aquí Pablo, nosotros saldremos al encuentro del Señor en el aire. Esto diferencia a la segunda venida propiamente tal, después de la gran tribulación, en donde Zacarías capítulo 14 dice que el Señor pone su pie en el monte de Sión. Y el monte se parte en dos. Esa segunda venida propiamente tal será vista por todos y todo ojo le verá. Pero esta parte, el rapto, el zarpazo rápido, el arrebatamiento, esto ahora es invisible. Sonará la trompeta. Vendrá una voz de mando, que como se me perdió el bosquejo, no tengo la palabra griega aquí. De la voz de mando, de este bosquejo lo hice ahora en un borrador, estoy recurriendo solamente a mi conocimiento adquirido, ¿ya? Dios nos bendiga. Se subo por todo por redes sociales. Pero tuve, no sé si, bueno, después voy a hablarle lo que significa la palabra suerte, pero se las voy a explicar después. Pero ahora, ¿cierto? Tuve, para que no se confundan, la mala virtud que mi maletín se me quedó en púa, ¿ya? Y ahí estaba, ¿cierto?, mi tablet con toda la información y con toda la predicación de hoy día. Así que por eso que llegué un poquito atrasado ahora, porque estaba en la oficina tratando de recordar y poniendo algunos apuntes. Dios nos bendiga en esta noche, pero Cristo viene. Cristo viene, amén. Gloria al Señor, Dios nos bendiga. Voz de mando, esa voz de mando que es de un arcángel, y seguramente el único arcángel que menciona la Biblia se llama Miguel.
Así es que probablemente sea Miguel y se usa allí en esta frase una voz de mando, una palabra griega que no la traje, pero que es una voz que usan los generales cuando motivan, cuando dan la orden, cuando dan la palabra fuerte, la última, para que el ejército avance. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor. Con voz de mando. Descenderá del cielo. Con trompeta de Dios. Esa trompeta la van a escuchar solo los que van a ser arrebatados. Si Cristo viene y usted no escucha la trompeta, buenas noches los pastores. Pero esa trompeta la escuchan los creyentes. Que el Señor nos bendiga. Como lo he hecho en otras ocasiones, se lo digo ahora en cámara lenta. ¿Qué es lo que va a acontecer? Trompeta de Dios primero. Siempre se toca la trompeta cuando va a acontecer algo importante. Trompeta de Dios primero. Todos los ejércitos, Cristo y todos los redimidos del Nuevo Testamento con Él. Todas las almas de los creyentes después del Pentecostés alineados a la voz de trompeta. Que el Señor nos bendiga. Voz de mando. Miguel el arcángel, voz de mando. Jesús desciende. Y dice Judas, y vi al Señor con sus santas decenas de millares. Gloria a Dios para siempre. Llega Jesús hasta las nubes. Con todas las almas de los redimidos, de los salvos, desde el Pentecostés hacia adelante. Jesús se detiene en las nubes. Y las almas que le acompañan descienden a la tierra. Cada alma al lugar donde fue sepultado o sepultada. A los mares, a los desiertos, a los cementerios, a los campos, a los pueblos, a las ciudades. Todas las almas de los muertos en Cristo descenderán, irán al lugar en donde estaban sus cuerpos, las almas. Desde allí se levantarán del lugar donde estaban sus cuerpos, sus huesos que quedan allí, y se levantarán con cuerpos glorificados, completamente sanos, glorificados. Y cuando se van levantando los muertos en cuerpos glorificados, los que estén vivos en ese momento, sus cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados. Y se juntarán los resucitados con cuerpo glorificado y los vivos transformados en cuerpos glorificados se juntarán en una sola columna. Porque nosotros, dice Pablo, no precederemos a los que durmieron. Es una reunión conjunta. Ahora, todos esos cuerpos glorificados de miles y millones de almas redimidas por Cristo durante estos 2000 años suben hacia los cielos al encuentro de Jesús. Aleluya. Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta.
Todo lo que yo les acabo de mencionar ahora, la trompeta, la voz de mando, el descenso de Jesús a las nubes, las almas alineadas, las almas que descienden a la tierra, a los lugares donde fueron sepultados, los vivos transformados y la unión de este grupo que sale al encuentro de Cristo en las nubes. Todo eso, hermano, todo eso en un abrir y cerrar de ojos. Y como dije hace un rato, el griego usa la palabra átomo, porque esa palabra significaba indivisible. Indivisible. Es decir, es un momento. Yo lo calculo en mi mente así finita, mucho menos que un segundo, mucho menos que un segundo. En un solo momento se va a producir todo esto que yo les acabo de mencionar. El Señor nos bendiga. ¿Cuántos se van con Él? ¿Cuántos quieren irse con Él? A lo mejor no está seguro ahora, pero quiere irse con Él. Levanten la mano. ¿Cuántos quieren irse con Él? Amén. Aleluya. Todavía hay oportunidad para dar el paso y decir, yo me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Gloria sea su nombre. Y este mensaje, hermano, es un mensaje que debe alentarnos. Pablo en el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿De dónde surge esta explicación en la mente de Pablo? ¿Por qué Pablo le escribe esto a los tesalonicenses? Yo estoy hablando ahora esta parte, la última, porque quiero explicar por qué Pablo dice alentaos los unos a los otros. Esta enseñanza paulina surge porque en la iglesia de Tesalónica había tristeza y había preocupación de los creyentes. ¿Cuál era la tristeza y la preocupación de los creyentes en Tesalónica? La tristeza y la preocupación de los creyentes en Tesalónica. Por eso que Pablo dice aquí en este versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. La iglesia de Tesalónica estaba triste porque no sabía con claridad qué iba a pasar con los que duermen. La pregunta de la iglesia de Tesalónica era, ¿y qué pasará con los que murieron en Cristo? Esa es la tristeza. Se aniquilaron, desaparecieron. La pregunta de los creyentes allí era, ¿no los veremos nunca más? Por eso Pablo escribe esta doctrina. Por eso termina diciendo alentados los unos a los otros. Porque nos vamos a ver. No solo vamos a salir al encuentro con Cristo, sino que los que han muerto resucitarán y estaremos juntos. Veremos a Cristo y veremos a los que durmieron antes que nosotros. Se levantarán con cuerpos glorificados y juntos saldremos al encuentro del Señor. Así es que habrá una reunión con Cristo, pero habrá una tremenda reunión familiar. ¡Aleluya!
Habrá una tremenda reunión familiar. Nos juntaremos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros parientes creyentes en Cristo. Nos juntaremos ese día. Juntos, aleluya, nos iremos con Cristo el Señor. Alabado sea su nombre. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Cristo ya viene. Es tiempo de ponerse a cuentas. Puede ser mañana. Puede ser dentro de la semana. Como alguien dijera en el mundo, a esta altura, hermano, la suerte está echada. Ya no hay vuelta atrás. Solo los creyentes, los que se han tomado fuerte de la mano de Cristo, serán salvos. Póngase de pie. Sonará la trompeta. Pablo dice en Corintios, porque sonará la trompeta. Y esa trompeta la escucharán solo los creyentes. Solo los que se han tomado de la mano de Cristo. Solo aquellos que creyendo en Cristo como el Hijo de Dios han entregado sus vidas a Él. Solo ellos escucharán la trompeta y serán llevados a la presencia de Cristo. Si hay alguien aquí esta noche que no está seguro de que va a escuchar la trompeta, si hay alguien aquí que no está seguro en este minuto de irse con el Señor cuando esto acontezca, en este minuto, yo no sé en el minuto que viene, pero en este minuto tienes la posibilidad, tienes la alternativa de decir en tu corazón, yo recibo a Jesús como mi Salvador y el Señor de mi vida. En ese mismo segundo, Dios perdona todos tus pecados y te limpia de toda ofensa. En este minuto todavía hay oportunidad. Si hay alguien que quiere aprovechar esta oportunidad y en su corazón decir, yo recibo a Jesús como mi Salvador y el Señor de mi vida, le voy a invitar a que levante su mano allí en su asiento y yo voy a estar orando por usted.